Sabía por la invitación y bueno, me parece que la anterior presentación voy a tener la posibilidad de complementar algunas cosas y hacer algunas observaciones sobre lo que ya se dijo y espero al mismo tiempo pues, dejar un buen cascabel para los que me siguen, que son los que tienen que además tienen responsabilidades públicas que por fortuna yo no tengo. Bueno, dice que tiene depresión post-fuero. Bueno, yo voy a hablar de la regulación del cultivo de cannabis como un futuro posible, pero desde un punto de vista lo más realista posible que durante tantos años que, como dijo Ricardo, ya llevamos en esto, pues he logrado sintetizar sobre cuál es la ruta real por la que de algún modo u otro una sociedad como la mexicana, pero no exclusivamente como la mexicana, yo creo que con Brasil ahí tenemos puntos en común, puede transitar hacia un mundo diferente en cuanto al trato que le damos a la marihuana y a sus usuarios. No pretendo que una propuesta de esta naturaleza termine con el narcotráfico, con la corrupción en nuestros países, no creo que detenga una guerra contra las drogas, pero sí creo que es una manera de introducir cambios significativos aún dentro de las posibilidades que existen reales desde mi punto de vista en el país, en la región y en el momento histórico que vivimos en relación a la marihuana, de modo tal que, bueno, digamos, la presión no solamente se ejerza desde afuera, sino también desde adentro del sistema, ¿no? Entonces, esto se trata de lo posible y el primer dilema, bueno, yo parto de un principio y es que el mundo está cambiando en relación al cannabis, que los propios Estados Unidos han empezado, digamos, una rebelión en la que ya están contra la pared, ya no tienen la legitimidad política para presionar sobre este asunto. De hecho, Hanna lo mencionaba hoy en relación a de que Estados Unidos le dio su bendición a Uruguay para que hiciera lo que pudiera. Sin embargo, sí es necesario recordar que existe un marco internacional de obligaciones que están en cuestiones de drogas suscritos en 3 tratados principales: la Convención del 61, el Convenio del 71 y la Convención de 1988, que ya es sobre tráfico. Y entonces estos tratados que nos unen a unos más países más que a otros, que nos someten en camisas de fuerza a veces unos más que otros, digamos que tienen que ser observados por la nación. Entonces, el primer dilema que está, y que es lo que yo platicaba con Mauricio en un principio, es que regular el mercado del cannabis es absolutamente imposible dentro del esquema actual de los tratados. Es decir, lo que el tratado prohíbe expresamente es la regulación del mercado y del comercio, no otras cosas, que es en lo que voy a seguir. Pero entonces, ¿qué es lo que hace Uruguay o qué es lo que hacen algunos estados en Estados Unidos? Es que simplemente ignoran las disposiciones del tratado y regulan un mercado como mejor se les dio a entender. A mí me parece que, bueno, ya hablaré también de esos casos. Entonces, la opción de intentar regular y proponer regular un mercado significa regular fuera del tratado. Y eso significa un obstáculo político nacional, por lo menos en México, muy importante, porque uno puede hacer la mejor iniciativa para regular el cannabis en México, pero resulta que si justamente de lo que trata es de violar la ley internacional, lo más probable es que no pase ni siquiera comisiones. Es decir, que no se discuta, porque claramente va a violar la ley internacional. Entonces, el camino que se elija en este momento, que es el primer dilema, es muy importante. La exposición que yo llevo asume que no es posible seguir el camino de estar por fuera de los tratados en el caso geopolítico de México en este momento, pero sí es posible explorar lo que dentro de los tratados, digamos, podemos estirar y aprovechar, que no ha sido aprovechado en su conjunto. Muy básicamente, los límites de los tratados son los siguientes: la descriminalización de la posesión, la adquisición y el cultivo para uso personal funciona razonablemente bien dentro de los tratados. Estos de la posesión, adquisición y cultivo en la ley mexicana actual están prohibidos. Ninguno de esos es posible. Sin embargo, cambiar la ley
para que sean posibles, no viola los tratados y por lo tanto es un cambio posible dentro del país. Entonces, tomemos que esos elementos, digamos, nos permite los tratados por lo menos legislar internamente. En el segundo punto, la regulación de mercados con fines no médicos, porque los tratados suponen que existen fines legítimos y esos legítimos son los fines médicos y de investigación, únicamente. Por eso yo llamo al resto de usos no médicos, por contradefinición con el tratado. Entonces, la regulación de mercados con fines no médicos, porque si un estado reconoce a la marihuana, por ejemplo, y dice, yo reconozco que tiene potencial médico, entonces en el momento se atribuye la posibilidad legal dentro del derecho internacional de regular el mercado que esa medicina significa. Algo que no ha hecho el Estado mexicano, por cierto, ni el Estado brasileño. Entonces, la regulación de mercados con fines no médicos es inaceptable, no se discute dentro del tratado. El comercio es lo que está explícitamente prohibido. Es decir, ningún estado tiene derecho a regular el mercado. Nuevamente, ciertos estados de Estados Unidos, Uruguay, están abiertamente retando eso y están regulando por fuera, pero bueno, esa es su elección. Por fuera de los tratados, se podría regular cualquier tipo de cannabis no medicinal, como es decir, no me gusta usar la palabra recreativo. El hecho de nombrar al usuario como recreativo, el uso como recreativo, parece definir únicamente el uso de la cannabis como si fuera una mera diversión para el que no la necesita. Y eso encasilla también al usuario en una circunstancia difícil, que es egoísta, es irresponsable, no le importa alimentar al crimen organizado, lo único que quiere es divertirse. Entonces prefiero el cannabis no medicinal. Y ahí hay distintos ejemplos, la marihuana recreativa en los Estados Unidos, en los que son muy distintos el sistema de Colorado al sistema de Washington, por ejemplo. Es muy diferente lo que plantea Alaska o como lo va a plantear California. Entonces, bueno, pero ahí son los Estados Unidos que nunca les ha importado el derecho internacional y es una rebelión de los estados frente a la federación. En Uruguay, en cambio, tenemos un caso paradigmático por el otro lado, y es que el Estado de uruguayo, preocupado, digamos, y en sus motivos por regular cannabis, dijo, quiero quitarle el control al crimen organizado, pero como Estado voy a ser aún más controlador. Entonces, por ejemplo, los usuarios legales de cannabis en Uruguay son legales, pero tienen que tener una identificación especial y tienen que estar registrados. Es un sistema estalinista de control. Es el Estado hipercontrolando. ¿Cuál es el riesgo que corre? Que los invitados a su fiesta no vayan. No quieren estar en ese circuito que los sobrecontrola. ¿Por qué? Porque está intentando tomar desde el Estado el control de un mercado que es mucho más dinámico, mucho más flexible, que atiende a otras consideraciones que la simple aprovisionamiento de una planta. Entonces, ahí fuera de los tratados se puede discutir cualquier modelo, pero no creo que sea el momento en este momento, por lo menos para nosotros ahora. ¿Sí? Dentro de los tratados están los siguientes fines por los cuales sí, no hay prohibición. Los fines de investigación científica, cannabis medicinal en caso que el Estado reconozca que el cannabis tiene un potencial médico, el cáñamo industrial, que son la planta misma sin las flores psicoactivas, porque la definición en el tratado de cannabis es las unidades floridas de la planta hembra. Lo demás no es cannabis para el tratado. Es decir, los papeles, los textiles, las fibras industriales, cosas que por lo menos México dentro de sus tratados de libre comercio tiene acuerdos de importación por cuotas de productos de cáñamo de sus socios comerciales, pero en el país está imposible cultivar cáñamo porque es la misma planta y la planta está completamente prohibida. Entonces, eso es, digamos, viable cambiarlo dentro del orden jurídico nacional. Y luego dentro de los tratados, y esta es la parte que a mí me interesa, es que los tratados no obligan a penalizar el cultivo siempre y cuando este sea sin fines de mercado o de comercio. Parece una rendija muy pequeña, pero es una gran rendija para muchas de las cosas que ahora se han planteado. ¿Cuál es ese cultivo sin fines de comercio? Bueno, pues el cultivo personal, el que uno podría tener en su casa, en su balcón, 2 plantas de marihuana y con eso ir medio cultivando y tener sus plantitas. Lo que pasa es que
Si uno conoce el mercado y las dinámicas de consumo, sabe que eso, como usuario, no suele bastar. No es tan fácil abastecerse de jitomates solo porque uno tiene una maceta de jitomates. Entonces, si bien el Estado no debería de meterse bajo ninguna circunstancia, desde mi punto de vista, en lo que uno cultiva dentro de su casa para sí mismo, y no tendría que ni siquiera ponerse un límite de 6 o 7 plantas o 5 plantas, no. O sea, el Estado no tiene nada que ver, eso no sale de mi casa, es para mí exclusivamente. El Estado está fuera de ahí. Sin embargo, podríamos pensar entonces que se podría cultivar sin fines de comercio de manera asociada. Y esta es, en realidad, la propuesta regulatoria, digamos, que me parece viable y posible, que ahora voy a pasar a explicar. El cultivo asociado se forma por asociaciones de cultivo. Podrían ser incluso asociaciones civiles, cuyo fin sea el cultivo de una planta para toda repartición entre todos los socios. Las asociaciones de cultivo crean un circuito cerrado de producción, consumo. Es decir, se puede delegar a un productor rural o a un equipo especializado o a ambos un cierto número de plantas que es un estimado de que los socios van a consumir durante cierto tiempo. Y el equipo profesional cultiva para el resto de los socios, lo cual genera una relación laboral que puede ser formalizada incluso por el Estado, en la que haya seguridad social. Y el producto de lo que ese cultivo compartido da se distribuye entre los socios que lo retiran conforme a cuotas predeterminadas. ¿Qué es lo que hace este circuito? Que acerca al productor con el usuario, lo cual mejora los precios y permite una competencia de mercado con respecto al mercado ilegal. Elimina al intermediario, quien es por definición el agente principal del mercado de lucro, lo elimina por completo. Y por primera vez, con un sistema de esta naturaleza, se garantizan los derechos y las necesidades de los usuarios, porque los usuarios nunca son preguntados de cómo quieren ser regulados. Eso es muy interesante de los clubes. Los clubes, este tipo de asociaciones, de hecho, rechazan un sistema mercantilista del mercado, ¿sí? No queremos pasar de ser enfermos o delincuentes a objetivos de mercadotecnia. Dentro de una asociación de cultivo, los socios pueden ir definiendo qué clase de cultivos quieren, pueden garantizar derechos de usuarios medicinales, pueden introducir programas de reducción de riesgos y daños verificables en el que se detecte cuando hay el consumo abusivo. Desde luego, las asociaciones de cultivo son para mayores de edad, no cualquiera puede entrar, se hace por invitación de un socio, se pueden crear clubes grandes, de hecho, no importa, siempre pueden ser fiscalizados. Resultan, y la ventaja que tiene es que para el usuario es una alternativa al mercado abierto y al mercado negro, en donde uno corre riesgos, donde uno no puede saber qué exactamente lo que está obteniendo, en donde los precios son inflados, en donde se corre riesgo de entrar con otras sustancias. Entonces, la alternativa de dar un acceso legal, que además es un derecho, por si tengo derecho al consumo, tengo derecho de algún modo a un aprovisionamiento. La ley lo que hace actualmente es que penaliza más el hecho de que yo tengo un cultivo en mi casa con 2 plantas, se toma como producción y son 10 años de cárcel, a que yo vaya al mercado negro a comprar y saque de ahí una onza de 25 y se me acuse de posesión simple. Entonces, nuestra ley lo que hace actualmente es estimular el mercado que dice combatir. Y no le da a los usuarios, porque nunca nadie toma en cuenta las necesidades del usuario, nunca da al usuario una alternativa sobre cómo proveerse. ¿Sí? Todo el usuario tiene que cometer delitos para usar, lo cual es legal, usar. ¿Sí? Entonces, se evita el contacto con el mercado ilegal, es una alternativa al mercado abierto. Eso es importante, compite, no eliminan el mercado abierto. No se trata de enfrentar a los narcotraficantes o a las redes criminales, se trata de comerle su mercado por otro lado. ¿Sí? No hay un dealer, y con los que hayan tratado con dealers aquí, que me imagino que no van a ser pocos, saben que no hay un dealer que venga a uno y le ponga en la cabeza la pistola por decirle no me has comprado. Es decir, si de repente dice, sí, fui a otro lado. Los clubes funcionan por un principio de no publicidad,
No se permite los anuncios, la visibilidad pública, la membresía está restringida a socios conocidos, todos son mayores de edad, son fiscalizables desde el aspecto de la salud y las instituciones de salud, con las cuales se puede abrir un canal por fuera de comunicación con los usuarios que no existe actualmente porque los usuarios están fuera de todo canal legal y formal. A ninguno siendo usuario le conviene decirlo ni en el Seguro Social ni en la policía, por supuesto. No hay quien lo diga, porque uno es considerado enfermo o delincuente, punto. Entonces, estas asociaciones abren un canal y hacen que los usuarios también se responsabilicen de su propio consumo en términos de sus propias plantas. ¿Sí? Entonces, la propuesta regulatoria finalmente se divide básicamente no en hablar de regulación de mercados, no en hablar de regulación de cannabis medicinal o cannabis recreativa, sino regulación del cultivo. El cultivo es una actividad que, si bien ahora es delictiva, no tiene una connotación negativa en el imaginario. Cultivar no está mal. Una cosa es controlar una aduana para ver si pasan precursores y otra cosa es cultivar plantas. Entonces, el cultivo, según el fin, se regula cultivo para el cáñamo con fines industriales. Muy bien, eso ni siquiera está dentro del tratado, está en nuestros tratados de libre comercio, tenemos una desventaja comercial, es necesario esa para con fines de investigación científica en los que la comunidad científica tiene que ponerse de acuerdo qué quiere investigar, cómo lo quiere hacer y eliminar básicamente las trabas que ahora existen, que son reales, burocráticas, para hacer investigación. Una regulación para el cultivo medicinal, y aquí me importa mucho decirlo, no creo que políticamente la cannabis medicinal sea la puerta de entrada a una regulación mayor. La cannabis medicinal, en todo caso, medicaliza o hace pacientes a los que no son, en muchos sentidos, por arte de una simulación, cuando las verdaderas propiedades medicinales están ahí de todas maneras. Entonces, lo medicinal, además hay una discusión eterna sobre los profesionales de la salud, porque efectivamente la marihuana no se ajusta a los estándares alopáticos tradicionales modernos. Es muy difícil lograr dosificaciones precisas todo el tiempo sobre lo mismo. Entonces, en ese sentido, a mí la regulación me bastaría con que fuera como la regulación de remedios naturistas, que dice úsese bajo su propio riesgo y ya. Y que la ciencia médica se siga peleando entre si sirve o si no sirve, porque mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, ¿qué? ¿Se importa la medicina nada más? ¿Por Cofepris? Parece que tenemos un debate. Pues sí lo tenemos. Sí, me niego a que me cobren impuestos. Quiere que cobrar impuestos por tener plantas en casa propia, lo cual me parece... Pero bueno, ya te defendas. Y finalmente el cultivo no médico, que es el cultivo privado o asociado sin fines de lucro, nuevamente, con el ánimo de incluir al usuario dentro de su propio consumo, dentro de su propia responsabilidad social, pero también garantizando sus derechos y sus garantías que un mercado abierto nunca le va a ofrecer. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Jorge. A continuación, hacemos un pequeño cambio. Vamos a proceder. ¿Qué te parece, Enrique? ¿Está bien? Tienes una ponencia que presentar ahí para leer. Edgar Enrique Velázquez González es abogado por la Universidad de Guadalajara y maestro en tecnologías para el aprendizaje por la misma universidad. En 2014 impulsó, en 2011 se desempeñó como secretario general del PRD estatal y en 2012 fue electo como diputado local de la 60ª legislatura, donde fue una 60ª legislatura, siempre me corrige Jorge, donde funge como coordinador de la fracción parlamentaria del PRD. En 2014 impulsó la primera consulta ciudadana en Jalisco como ejercicio de debate en torno a la iniciativa de ley de despenalización del uso y portación de pequeñas cantidades de marihuana. Asimismo, organizó foros de discusión sobre esta iniciativa en diversos centros de la red universitaria UDG, universidades privadas y distintas organizaciones de la sociedad. En 2015 participó en el seminario Repensando la política de drogas en el CIDE, en Aguascalientes.
Este mismo año realizó ponencias en el foro Regulación de la Marihuana en México, organizado por las Juventudes de Izquierda. Presentó también la Ley de Apoyo a Empresarios de Jalisco, la cual obligaría al Estado a gastar el 51% de las adquisiciones de bienes y servicios con empresas jaliscienses. Actualmente es diputado con licencia, candidato a presidente municipal de Zapopan por el PRD. Muchas gracias. Bueno, cuando mandamos el texto yo tenía licencia como diputado, eso fue, ya no, ahorita estoy en funciones. Me da mucho gusto compartir esta mesa con Mauricio, con Jorge, con mi amigo Fernando Vela Uzarán y con Ricardo, pero quiero agradecerle mucho a Vía la posibilidad, una, de que se haga este foro en Guadalajara, agradecerle a Ciesas la posibilidad de estar aquí. Y bueno, nosotros hace algunos años que empezamos a plantear la necesidad de que se pueda atender el problema particularmente de la marihuana, pero estamos con un tema de todas las drogas, de tratarlo de otra manera, y hay dos personas que me impulsaron mucho para poder trabajar en esto, ¿no? Un equipo de gente muy profesional aquí en Guadalajara, pero mi amigo Fernando Vela Uzarán, que él traía la batalla a nivel federal, y Lisa Sánchez, que aquí está también y que le agradezco mucho porque hemos platicado en este tema, y bueno, encontrar a nivel nacional y ahora internacional a muchos que coincidimos en la forma como se debe de tratar el tema de la marihuana o de las drogas, y el tema del prohibicionismo. Bueno, pues el día de hoy yo quisiera compartir algunas experiencias que nosotros tuvimos que ojalá puedan ser de utilidad. Y yo arranco con una frase diciendo de Nelson Mandela, que decía: todo es imposible hasta que pasa. Y esta frase me gusta mucho porque sintetiza el sentimiento de muchas personas, incluso de especialistas en torno a la política de combate contra las drogas. Y parece que tras años de fracaso del prohibicionismo, lo único que les queda a aquellos que defienden dicha estrategia es decirnos que no hay ninguna otra alternativa coherente. De poco a poco, todos nos hemos ido sensibilizando de los dañinos impactos de una política que concibe al consumidor como un delincuente y que hace de la violencia su modus operandi. Hay mucha gente todavía instalada en posiciones que defienden el status quo, pero créanme que cada vez las alternativas comienzan a ser vistas como verdaderas soluciones al problema de la violencia del narcotráfico, porque desde nuestro punto de vista, ese debe ser el objetivo de una política de drogas con visión centrada en el ciudadano, y que es evitar la violencia. Voy a dividir mi intervención en dos partes. Primero me gustaría hablar de por qué presenté la iniciativa de despenalización en Jalisco hace poco más de un año, y presentarles también el diagnóstico del problema y los puntos principales de la iniciativa que hemos puesto a debate en el Congreso del Estado y de la sociedad jalisciense. En segundo lugar, me gustaría compartir la consulta que acompaña a la iniciativa, porque la realizamos en septiembre de 2014, y cuáles fueron los resultados que obtuvimos. Liberalización y democratización son los dos ejes que acompañan la iniciativa que se presentó el año pasado. Y partimos del hecho, y creo que en eso hay un consenso aquí entre nosotros, de que la marihuana, al igual que otras drogas, genera externalidades que no son positivas para las personas. Es decir, son sustancias que, como el alcohol, hacen daño, y que el Estado deben ser muy informativos sobre las consecuencias de su consumo. Sin embargo, soy un convencido de que el consumo de marihuana o de alcohol es una decisión que compete a los individuos, que al Estado le toca atajar los daños que se producen en el campo de la salud o de la economía. Y esto, partiendo de este hecho, hacemos algunas preguntas. Una, ¿es posible la liberalización del consumo de marihuana, o este asunto es peor de lo que hemos vivido en el prohibicionismo desde hace más de 50 años? Los más de 146,000 mexicanos criminalizados en los últimos 4 años, de acuerdo a un estudio que hace Catalina Pérez Correa, encontrarán la reinserción social a través de las cárceles, codeándose con los narcos y con los capos.
El dinero que destinamos para detener a personas y procesar a jóvenes que portan 3 o 4 cigarros de marihuana no nos podría servir para hacer algunos centros de salud o para invertir en la prevención. Esas preguntas me llevaron a presentar la iniciativa que hoy nosotros planteamos. Algunos datos ilustran la complejidad del problema en el que estamos. En Jalisco y también a nivel nacional, la guerra contra las drogas, como la llamó Felipe Calderón, provocó que la tasa de muertes por cada 100,000 habitantes se triplicara. En 2005, la tasa de homicidios dolosos en Jalisco era de 6 por cada 100,000 habitantes, hoy la tasa es de 17. Sin olvidar que en 2011, antes de que comenzara un lento pero sostenido descenso, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes alcanzó el dramático nivel de 25 a nivel nacional y de 22 por cada 100,000 en Jalisco. Es decir, pasamos de tener una tasa similar a algunos países de Europa a una tasa digna de cualquier país que está al borde de la guerra civil. Y vuelvo a preguntar, ¿las muertes sirvieron para que los mexicanos dejaran de consumir marihuana? Tampoco. En la última década el consumo de cannabis se duplicó para alcanzar cifras históricas. En Jalisco la marihuana es el enervante de más rápido crecimiento en su consumo. Comparado con la encuesta nacional de adicciones de 2008 con la de 2011, el prohibicionismo no solo ha redundado en muertes, en asesinatos, en criminalización y aumento rampante del narcotráfico, sino que también ha provocado mucho más consumo. Un mito del prohibicionismo inhibe el consumo. No hay ningún país en el mundo que tras haber legalizado haya experimentado un aumento desbordado en su consumo. En algunas naciones como Portugal u Holanda, el ligero aumento que se pudo percibir en ese momento tiene que ver, de acuerdo a que al subregistro de encuestas, ya que al estar prohibido el consumo, los ciudadanos suelen mentir cuando es un asunto criminalizado, y bueno, esto lo ha explicado también, y lo explicó aquí en Guadalajara, la doctora Raquel Peroube. Otro dato que nos puede ilustrar la problemática es lo que les comentaba del estudio que hace Catalina Pérez Correa del CIDE, en el que 146,000 personas fueron criminalizadas por portar pequeñas cantidades de marihuana. Y podemos ir más allá. No es únicamente 146,000 personas, tiene que ver con 146,000 familias rotas que tienen que ir a visitar a su hijo, a su hermano o a su papá a la cárcel y que no pueden atenderlo como se merece, como un problema de salud pública, y son 146,000 personas que los estamos mandando a la cárcel a que aprendan todo lo que se puede aprender del crimen organizado. Prácticamente es la licenciatura del crimen, y no les estamos dando la oportunidad de enfrentar un problema de salud desde su familia, desde el calor de su familia, la educación y la atención sanitaria. Para nosotros es el peor de los crímenes. En México nos damos el lujo de meter a la cárcel a adolescentes por traer algunos cigarros de marihuana y dejar afuera a los verdaderos culpables, que van desde capos hasta cabezas del crimen organizado. Y que no debemos de hablar que en México pretendemos legalizar la marihuana ya es legal, se permite traer 5 gramos de marihuana, no te dicen dónde la puedes comprar, y cuando preguntan algunos médicos, que deberían de saberlo, en algún debate que yo tuve con el secretario de Salud aquí en Jalisco, me preguntaba que cuántos cigarros de marihuana eran 5 gramos, y yo le decía que eso dependía de quién forjara, ¿no? En Jalisco no existen los datos para saber cuántos ciudadanos fueron sentenciados por este delito, ni en 2013 ni en 2014. Sin embargo, según el Censo de Impartición de Justicia, elaborado por el INEGI, de los 19,000 adolescentes procesados a nivel de los estados, 1,000 fueron acusados de narcomenudeo. No es una cifra mayor, son prácticamente los mismos que por delitos como robo a casa habitación, y lo que sí sabemos es que en Jalisco hubo 337 delitos juicios abiertos en 2012 por narcomenudeo, y aunque no sabemos si se acusó de ese delito simplemente por portar cierto gramaje,
bueno, pues lo que nos damos cuenta es que falta más transparencia a nivel estatal para dimensionar el problema y sin embargo es innegable que miles de jóvenes pagan con la cárcel un delito cimentado en mitos, en estereotipos sobre el consumo de drogas. Así, el prohibicionismo solo ha dejado en México y en Jalisco muertes, pérdidas económicas, problemas de salud pública. No hay ningún resultado, no hay ningún indicador que nos permita defender que la política de prohibición de drogas ha dado buenos resultados. En Jalisco, después de la Secretaría de Educación, quien tiene mayor presupuesto es la Fiscalía del Estado. Tiene más de 6,000 millones de pesos, y no digo que no sean necesarios los recursos, sino que mucho de este dinero se va en levantar a jóvenes que podrían atender sus problemas en casa y siempre con una mirada constructiva de adaptación social. No todos los que consumen marihuana son adictos, y es un tema que se debe dejar muy claro. Incluso según datos de la propia Encuesta Nacional de Adicciones, menos de 1/10 parte de los que consumen marihuana en México son dependientes. Por ello, el año pasado presentamos esta iniciativa de atención integral al consumo de cannabis con 3 ejes fundamentales. 1, queremos que las personas que padecen alguna enfermedad encuentren en las propiedades de la cannabis un auxilio al dolor, y lo hicimos en el foro. Había personas expertas en medicina del dolor que dicen que en México para las personas que tienen dolor les dan morfina y heroína. La morfina y la heroína está escasa en México en estos momentos, pero además produce una serie de consecuencias, digo, no soy médico, que la morfina y la heroína paraliza los intestinos. Una persona que padece de cáncer, hay médicos que le recetan incluso, aunque sea ilegal, que consiga la marihuana para que le pueda quitar las náuseas que le produce la quimioterapia y luego estos puedan atender el dolor. Y bueno, pues la marihuana, la morfina y la heroína hace que el paciente esté o dormido o quejándose. Y con la marihuana pues le da hambre, se ríe, y bueno, con la morfina y la heroína muere de peritonitis o de otra cosa, y acá tiene una forma de cuidados paliativos y atención de medicina del dolor muy distinta a la que puede tener otras drogas. Ya se reconoció en 2007 que la cannabis tiene atributos médicos y que si son administrados en forma responsable pueden tener impactos muy positivos en los enfermos y que puede ayudarlos a enfrentar problemas de salud. Las pruebas son, en algunos casos, tan contundentes en el tratamiento de las propiedades terapéuticas que hasta el momento van 22 estados de Estados Unidos que ya la legalizaron con fines médicos. Y para citar solo algunos ejemplos de lo que han sido publicados, algunos desde 1938, ¿no? Que el informe La Guardia en Nueva York, en donde se estipulan 4 puntos fundamentales. 1, los efectos físicos y mentales de la marihuana no eran clínicamente considerables. 2, los usuarios no se veían tentados por la heroína ni por otros opiáceos. 3, no hay correlación de su uso con delitos sexuales, de sangre o en contra de la propiedad. Y 4, la publicidad sobre los efectos catastróficos de la marihuana carece de fundamento en la ciudad de Nueva York. También está el informe oficial de la Comisión Nacional sobre Marihuana y Abuso de Drogas que señala: el uso de la marihuana frena la agresión y no hay pruebas de que su empleo conduzca al consumo de otras drogas. Y así, una serie de estudios, incluso de la Asociación Médica Británica, que es una encuesta realizada por esta asociación, a más del 70% de los especialistas en cáncer, dijo que recetaría la marihuana si fuera legal, y casi la mitad dijo que han instado a sus pacientes a adquirir la droga sin importar si fuera legal o no. Negarse a ver estos elementos positivos de la cannabis en este rubro es simplemente ignorar lo que la ciencia ha dicho sobre este tema. Tampoco se trata de defender la marihuana, pero se trata de desmitificar. Decía Manuel Falcón en el foro que organizamos aquí en Guadalajara, el problema principal era el estigma que se tiene acerca de la marihuana.
Tenemos en México doctores como Juan Ramón de la Fuente, que dijo: el cigarro de marihuana se prepara con hojas jóvenes y flores, cogollos, secas y desmenuzadas de cannabis sativa, planta que se conoce desde hace varios siglos por sus propiedades psicoactivas y medicinales. Y no es casualidad que los países con los mejores sistemas de sanidad, públicos o privados, son también aquellos que han avanzado en la adecuación de sus marcos normativos para permitir el uso terapéutico de la marihuana. En segundo sitio, queremos que la aportación de la marihuana con fines de consumo personal sea un problema tratado desde la educación, en los centros de combate a adicción y no desde las cárceles y la criminalización. Sabemos que la marihuana, al igual que el alcohol y el tabaco o la cocaína, van destruyendo a consumidores, y nosotros estamos planteando que se genere un instituto como el que se hizo en el DF para que pueda ser un asunto de atender a los usuarios desde el punto de vista médico y no criminal. Y estamos planteando también, como lo hizo Fernando en la iniciativa que presentó a nivel federal, subir el gramaje de 5 a 30 gramos. Con eso nosotros intentamos que no se esté, y lo dijo Jorge muy bien aquí, no se esté obligando al consumidor a ir todos los días con el dealer, sino que pudiera tener, y que más o menos 30 gramos es el consumo por semana, ¿no? Y decía un abogado aquí en Guadalajara, que era muy sencillo de explicar con las personas que consumen la cannabis. Si tú tienes sed, vas y compras un vaso con agua o compras el garrafón. La gente va y surte lo de la semana. Y esa parte, si tú lo cierras a los 5 gramos, pues tienes que la marihuana es entre el 8 y el 12% de la ganancia de los narcos. Pero es el 80%, representa el 80% de las transacciones. Es ahí donde se da el peligro en ir a comprar con el dealer por lo común de la marihuana. Y también queremos proponer de otra forma de enfrentar jurídicamente la aportación. Actualmente los policías, si te encuentran con una cantidad, ya sea de 1 o de 10 kilos, se remite a testificar, se empieza un proceso. Aquí en Jalisco nunca hemos visto a un policía sacar una báscula para saber cuánto es lo que traía a la persona que detuvieron y pesar los gramos. Por ello, ante este hecho indebatible de que la marihuana se criminaliza incluso en cantidades que pueden ser permitidas por la ley. O sea, aunque tengan menos de los 5 gramos, son remitidos, y lo interesante sería que se pudiera hacer como en España, que se le diera prioridad 0 a aquellas personas que portan pequeñas cantidades. Y para pasar al segundo de lo que planteaba, fue el tema de la consulta. A mí me quedan claras dos cosas: el prohibicionismo fracasó y la democracia representativa atraviesa por una crisis. ¿Y por qué el vínculo de estos dos elementos? Por una sencilla razón: porque en Jalisco creemos que ambos problemas se pueden atacar con más eficacia si nos abrimos a ejercicios tan comunes en otras latitudes como son las consultas. Creo que promover una consulta no significa simplemente conocer la opinión de los ciudadanos sobre tal o cual política, sino consiste en construir de poco a poco una nueva forma de relación entre la sociedad y sus representantes. Consultar significa pedir consejo, y los políticos debemos entender que consultando nos equivocamos mucho menos. Les doy un dato que a mí me parece revelador. En Suiza, el 83% de los ciudadanos aprueban la labor de los políticos. En México, solo los policías son peor vistos. Y la respuesta no es porque los suizos nazcan mejores o sean más honestos en su ADN o más trabajadores en sus genes, no, sino que los ciudadanos y los políticos son copartícipes de los procesos políticos. Los temas más importantes no se definen en los cuartos oscuros o en la negociación política, sino que son consultados a través de referéndums, de plebiscitos y distintas formas de participación que hacen que la ciudadanía se sienta representada por las decisiones tomadas y en los parlamentos o en los gobiernos regionales.
Es una auténtica vergüenza que en México no exista en pleno siglo XXI mecanismos de participación ciudadana verdaderos. Y voy más lejos, me parece imposible, increíble que incluso haya ministros de la Suprema Corte que consideren que consultar a los ciudadanos sobre la reforma energética, por ejemplo, sea inconstitucional. El reflejo de un régimen construido desde la verticalidad y la exclusión de la ciudadanía en las discusiones y en las definiciones de los temas. No saben el daño que han causado a la credibilidad de los representantes públicos y esto nosotros hemos querido combatirlo y por eso hicimos una consulta con el Instituto de Participación Ciudadana, Electoral y de Participación Ciudadana. Compraron aquí unas urnas electrónicas que no habían usado, les propusimos que las pudiéramos utilizar y la gente salió a participar. Dos temas: elevar el gramaje de 5 a 30 gramos, el otro la posibilidad del uso médico y terapéutico. En el caso de elevar el gramaje, únicamente el 40% estuvo a favor, el 60% estuvo en contra, pero curiosamente, comparado con algunas encuestas que vimos y que realizamos, en Jalisco, en el DF, 32% estaba a favor de elevar el gramaje, de elevarlo, y en Jalisco el 40%, cuando nos dicen que somos un estado conservador, ya no tanto. Y para el caso del uso médico y terapéutico, incluso sí planteamos el tema del que pudiera haber algunas plantas que se cultivaran para decir dónde la pueden conseguir. Ahí al revés, el 60% estuvo de acuerdo en Jalisco de que se utilizara para términos médicos y terapéuticos. Está presentada la iniciativa, nos quedan 25 días, muy complicado que pueda salir adelante, porque aquí hay muchos políticos hipócritas que en lo corto dicen una cosa y ya a la hora de votar, imagínense si alguien vota a favor de la marihuana, pues van a ser igual que yo. Yo pasé, después de la ley de libre convivencia y luego la de la marihuana, de ser el diputado gay a ser el diputado Pacheco, asunto que no tuve ningún problema de enfrentar porque son temas en los que creo, en los que siento y que además los digo porque soy una persona convencida de que estas políticas públicas deben de cambiar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique, Edgar Enrique Velázquez González. Pasamos ahora con la exposición de Fernando Belauzarán Méndez. Nació en la Ciudad de México en 1970, fue líder estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo el grado de licenciado en Filosofía, con mención honorífica en la Facultad de Filosofía y Letras. Fue diputado federal de la 62ª legislatura de la Cámara de Diputados, en la cual ocupó el cargo de secretario de la Comisión de Gobernación. Dentro de sus actividades legislativas destacaron el proyecto de reformas a la Ley General de Salud para reconocer las cualidades terapéuticas de la cannabis, el proyecto para despenalizar y regular todo el proceso de producción y comercialización de la cannabis y el proyecto para despenalizar el consumo de drogas ilícitas. Es autor de los libros Tiempos Turbulentos, Ensayos en el Año del Complot, Herejías Políticas en Momentos Decisivos, La Guerra de los Herejes y Herejía Crítica y Parresía. Dentro de su actividad como articulista destacan diversas publicaciones en La Jornada, Reforma, Milenio, El Día, Excelsior, El Universal, en Letras Libres, MX, etcétera. Y el punto sobre la I. Adelante, Fernando. Gracias Ricardo. Primero, un agradecimiento a Vía. Le digo que este encuentro entre México y Brasil pues es producto de su saudade, esa añoranza por su tierra, y no pudo ser más afortunado. Su corazón, México-Brasil. Y qué bueno, y además la verdad es que he aprendido mucho en estos días. Además, compañeros a quien aprecio, conozco muy bien y pues muchas gracias. Voy a hablarles de 4 iniciativas y un acuerdo no cumplido que se presentaron, pero antes, ¿cuál es el apremio de cambiar esto? Para nosotros, para los mexicanos, es literalmente de vida o muerte. México vive una crisis humanitaria y el costo social de la guerra contra las drogas todavía no lo hemos logrado ni siquiera vislumbrar. ¿Cuál es el costo social que estamos pagando? Según cifras oficiales, en 8 años, más de 100,000 muertos, más de 26,000 desaparecidos,
nuestras cárceles repletas, un número incuantificable de desplazados internos. Esas son cifras propias de una guerra civil y así es como lo tenemos que afrontar. Ya es hora de que todos digamos ya basta y hay que preguntarse por qué no todos lo dicen, porque miren, todas las políticas públicas deben sostenerse por sus resultados. ¿Y cuáles son los resultados del prohibicionismo? Miren, no creo que haya una concepción que haya generado políticas públicas con un récord tan perfecto en que han logrado exactamente lo contrario a lo que se han propuesto, en todos los aspectos. Y además, sus efectos secundarios son de lo más perniciosos y nocivos. No ha disminuido el consumo, al contrario, no ha disminuido la producción, no ha disminuido el tráfico. Quienes se han beneficiado son los carteles que ahora son más poderosos, quien se ha debilitado es el Estado, que absolutamente, bueno, les digo que el capo más perseguido, que es todo un personaje mundial, se ha escapado 2 veces de prisiones de alta seguridad en el Estado mexicano, lo cual no se puede entender si la infiltración en el Estado mexicano no es al máximo nivel, ¿no? Entonces, si no logra ninguna de las cosas que se propone, ¿por qué las mantenemos? Es más, una de las razones en las que coincidimos, entonces, que una de las causas que fomenta el abuso de drogas legales o ilegales se habla de desintegración familiar, de daño al tejido social. Pues imagínense el daño al tejido social que significan 100,000 muertos, 26,000 desaparecidos, todos los pueblos que además, como pasa en Estados Unidos, como pasa en Brasil, son generalmente los más pobres, los que no tienen cómo defenderse, los más vulnerables son los que estábamos. Hace poco hablábamos de nuestro bono demográfico en México. Decíamos, el bono demográfico ahora nos va a hacer el crecimiento. Los jóvenes son nuestra esperanza. Bueno, a los jóvenes o en gran medida están en las tumbas, están en prisión, están desaparecidos o están perseguidos. Eso es lo que hemos hecho, porque en el crecimiento económico ahí no se ha notado este llamado bono demográfico. Es verdaderamente absurdo. Y es más, así como se le pone a los cigarros que el consumo de este producto es nocivo para la salud, hay que decir en el prohibicionismo, estas políticas son nocivas para los derechos humanos. Toda la tortura se ha disparado, lo dice el relator de las Naciones Unidas. En México la tortura es generalizada. Hay estudios, por ejemplo, de Magaloni y Pérez Correa, que establecen cómo ha aumentado la tortura desde que Calderón declaró su guerra o su escalamiento en la confrontación bélica con las drogas, ¿no? Por supuesto, en tortura acaba de venir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a dar su informe preliminar de la situación en México, y es desastrosa. ¿Cuál es el problema? Sí, hay políticos cobardes que prefieren pensar en los votos y no en una necesidad del Estado fundamental. Cuando me preguntan, ¿México está preparado para la legalización? Pero la respuesta que me da, lo que no está preparado México es a seguir como estamos. Imagínense el grado de degradación y descomposición que tenemos a 10 años si esto sigue así. Hay un grito verdaderamente alarmante para esto. Esto no solo no está funcionando, lo está llevando al diablo. Como dice la película esta famosa que se hizo con Damián Alcázar, la trilogía, es el infierno para muchísima gente. Y entonces, miren, muere mucho más gente por el combate a las drogas ilegales que por su consumo. Entonces, absolutamente absurdo. Si esto es para salvar vidas, dicen, no, pues consiguen exactamente todo lo contrario. Y de los que mueren por sobredosis o por otras cosas, tienen que ver en gran medida por la ilegalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no saben exactamente qué es lo que están consumiendo, porque no hay mercado más libre que el mercado negro, ahí no puede haber ningún tipo de control. Entonces, miren, y lo que ha demostrado Vancouver con el asunto de los lugares seguros para aplicar heroína, bajaron a 0 las muertes por sobredosis, a 0. ¿No? Cuando dicen que si se hacen políticas de reducción de daño, eso es fomentar, promover, etcétera, y además no es cierto que hayan aumentado el consumo, disminuyó el consumo.
¿no? Porque hay otro tipo de causas. Entonces, la verdad es verdaderamente desastrosa esta y es infame que sigamos con esto ahí, y hay que decirlo porque, insisto, ahora sí como dice Silvio, como dice Aute, nos va la vida en ello. Para este país y su viabilidad como nación, nos va la vida en ello. Y yo no estoy de acuerdo en que lo más que podamos aspirar es mantenernos en los estrechos márgenes del tratado internacional. Estados Unidos, que nos impuso la prohibición, porque en 1940 México planteó con Leopoldo Salazar Viniegra y en el gobierno de Lázaro Cárdenas una política efectivamente de despenalización y de tratamiento a quienes lo necesitara y de proporción de sustancias a quienes lo necesitaran, ¿no? Y la presión de Estados Unidos, incluso como bien dice Johan Hari, el famoso dicho de plata o plomo que dicen los narcos para conseguir, primero lo hicieron los gringos con nosotros, porque nos cerraron las medicinas, los opiáceos. México ya no podía importar medicinas si nosotros manteníamos la política distinta, porque aparte Salazar Viniegra lo dijo, esta política solo hace que se encarezcan las drogas ilegales, ¿para beneficio de quién? De los cárteles. Eso lo decían desde los 40, desde los 30, la verdad es que esto es la crónica de un fracaso anunciado, porque además, la lucha contra el placer es una lucha perdida, y qué bueno, ¿no? Porque lo que está en el fondo es eso, es la proscripción del placer. Porque miren, incluso los mismos datos de las Naciones Unidas, de la Oficina de Drogas y el Delito, dicen, de las drogas ilegales, los usuarios problemáticos son el 10%, y el otro 90%, ¿qué? El otro 90% les sirve, les funciona, ¿no? ¿Por qué no podemos admitir que el otro 90% no solo les funciona, sino que están en su derecho, ¿no? Y así funcionan, así trabajan y así son productivos y no necesitarían, pero para combatir, en nombre de ese 10% que se mira, ¿no? Combaten a todos, nos friegan a todos nos ponen en el grado de la criminalidad o la descomposición del Estado, y tampoco le ayudan a ese 10% que son los que necesitarían atención médica. Imagínense que los enormes recursos que usamos para combatir este flagelo, una espiral de violencia tremenda que no ha impedido que los cárteles sean ahora más poderosos y el Estado, insisto, cada vez más débil, ¿no? Eso que no lo ha permitido. Imagínense que usáramos esos recursos para tratar a quien sí lo necesita, a ese 10% que lo requiera, ¿no? Y de otra manera y con otra lógica, no como pasa ahora en estos próceres del prohibicionismo que tienen granjas, así les llaman, donde violan los derechos humanos de manera flagrante y completa a todos los que están ahí, y además con reclusión forzosa, tratamiento forzoso, etcétera, que se hacen todos los días. Es decir, es un desastre en todos los sentidos, porque ni siquiera tratan bien a quien lo requiere. Incluso dicen, la marihuana es la puerta de entrada, puede ser incluso la puerta de salida. Para muchos que tienen síndromes de abstinencia de otras sustancias, de otras drogas más duras, la marihuana ha ayudado y es una terapia o una práctica ya muy usada y que sirve. Pero aquí estamos enfrentando al oscurantismo. Y cuando digo el oscurantismo no es una frase de propaganda. ¿Cuál era el corazón del discurso oscurantista? El conocimiento hace perder el temor a Dios. Y entonces es mejor no conocer y actuar por la fe. Aquí nos dicen, mejor no conocer de la marihuana, porque le pierden miedo a la marihuana. Es más, lo dicen muy bonito. Te dicen, es que no hay que perder la percepción de riesgo. O sea, en correcto español es, no hay que perderle el miedo. Y dicen incluso que estos debates, así lo dicen y lo han dicho en debates, es contraindicado porque hace disminuir la percepción del riesgo. Su política de prevención es el miedo. Por eso fracasan, además, y por eso lo que dice Jorge también para ellos es un anatema. No aceptan el cáñamo para uso industrial, ni para hacer papel, ni para hacer telas, ni para hacer aceite, y no aceptan los beneficios medicinales, que aparte aquí se ponen exquisitos diciendo, no hay evidencia empírica, se pone, ¿no? Nada más que en los países donde sí está permitido la marihuana medicinal, no son lugares donde el médico confunde el ojo enfermo con el ojo sano. No es donde la madre que dona su riñón para su hija se le pierde el riñón y no sabe dónde quedó. No es donde las madres dan a luz en los estacionamientos de los hospitales, ¿no?
Pero en esos países donde está permitido, donde la gente de carne y hueso ha tenido beneficios por la marihuana medicinal, sea para los niños con epilepsia, sea para los que tienen esclerosis, incluso para los que tienen ELA está funcionando, para los que tienen cáncer, para los enfermos terminales, que les está funcionando, aquí dicen no hay evidencia empírica y que se jodan. ¿Por qué? Porque mira, eso sí te lo dicen en corto, es que dicen, ustedes quieren la marihuana medicinal para luego ir por la recreativa. Sí, sí quiero la marihuana recreativa, claro, no lo negamos, no tienen por qué negarle el derecho a una persona a usar de manera responsable un estimulante como lo pueden encontrar además en las farmacias, porque esto es de verdad, la hipocresía es impresionante en esta, lo que nada más que hay una diferencia, nosotros no nos llevamos entre las patas a la gente, ¿no? Porque hay gente que se beneficiaría con esas medicinas y estos medicamentos. Y ahora los padres tienen que irse al amparo, a la justicia, al Poder Judicial, para poder tener acceso a medicamentos que en otros países son exitosos y que les elevan la calidad de vida. Pero ellos defienden su ideología, no ponen a las personas enfrente. La verdad es que los prohibicionistas no son masoquistas, no solo son masoquistas, porque defender el modelo prohibicionista en México es prácticamente una política masoquista, porque solo nos ha traído problemas. No solo son masoquistas, no, perdón, es un oscurantismo criminal, porque a la gente lo tienen, insisto, en las cárceles, en las tumbas, o perseguidos o desaparecidos, y no resuelven nada. El único lugar donde son más accesibles las drogas ilegales que en las calles es en las cárceles, y en eso estamos igual Brasil y México. Son más accesibles en las cárceles que en las calles. No le ayudas a nadie a su salud metiéndolo a la cárcel. Y además lo jodes de por vida. ¿Por qué? Porque ¿quién le da empleo a quien tiene antecedentes penales? Y lo único que buscaba es un poco de placer, lo que hacemos todos, aunque algunos en su hipocresía no lo acepten, ¿no? Y qué bueno además que vengamos a este mundo a también tener placer, es nuestro derecho y hay que defenderlo. Hay dos argumentos muy fuertes en esto de la lucha por una política de drogas diferente. Una que dice, sí, las drogas son malas, pero el prohibicionismo es peor. Eso parece de sentido común y eso incluso es políticamente correcto. Pero hay otro que me parece incluso más franco, más sincero, y es que las drogas ilegales también generan un bien, nos dan un placer, nos dan un beneficio, y se pueden usar responsablemente si hay información. Y es más, las drogas ilegales más dañinas no tendrían, o que generan más daño, no tendrían el éxito que pueden tener si otras estuvieran al alcance de otras menos dañinas estuvieran al alcance y no fueran proscritas. Eso sería, me parece, más inteligente. Pero además, ¿qué va a pasar en México manteniendo esto? Por nuestra realidad ya debiera ser razón suficiente para cambiar esta política de drogas. Insisto, es apremiante para nosotros. No, por supuesto, esto de la sociedad disciplinaria y Michel Foucault, y esto es importante, pero esta es una tragedia humanitaria. No es solo defender nuestra libertad y nuestro cuerpo, por supuesto, de un Estado que cada vez nos quiere controlar más y determinar más hasta nuestro comportamiento. No solo es eso, es que sí es una tragedia humanitaria por su nivel. Pero ya vamos a tener marihuana recreativa en la frontera. Si la historia comenzó con un tráfico ilegal de marihuana de México a Estados Unidos, ahora ya viene en sentido contrario, ya hay marihuana norteamericana. Imagínense cuando esté California con la marihuana recreativa, pero además ideáticamente para este país, imaginen el impacto, ¿no? El país que nos impuso la prohibición, el campeón del prohibicionismo, por ahí va a regresar la marihuana por la puerta de enfrente y con legitimidad democrática. La elección de 2016 se va a conocer como la elección de la marihuana, porque a diferencia de 2012, donde Washington y Colorado eran estados pequeños y le podían dar la vuelta a los candidatos presidenciales, ahora no le van a poder eludir a tomar posición a un tema en donde la mayoría de la gente ya está a favor de la marihuana, en criterios de Jorge, para usos no médicos. ¿No? Para usos no médicos ya la mayoría está 60%, pero además va creciendo porque los más resistentes son los de mayor edad y los más proclives o más promotores son los de menor edad, y entonces la brecha electoral es mayor y por lo tanto no me imagino a los candidatos presidenciales peleándose con un tema
popular o más popular que el que tienen, y además cuando ya esté, además de que, imagínense, el 8 de noviembre despertarnos con la noticia de que ganó Hillary, ganó la marihuana, y no estoy seguro de Hillary, ¿no? Imagínense el impacto, pero además, cuando ya esté en la frontera, primero se va a disminuir la demanda de marihuana mexicana en Estados Unidos, eso es inevitable y se va a quedar en el país. Y además viene en sentido contrario, estaríamos en el peor de los mundos, ¿no? Pero además no debiera ser por eso que lo viéramos como una fatalidad, como algunos del gobierno diciendo, ay, ¿por qué hacen esto los gringos? Al revés, veámoslo como una oportunidad, porque nadie ha pagado costos más altos que México en la guerra contra las drogas. Bueno, ¿cuáles fueron las 4 leyes que se presentaron en los últimos tiempos en el Congreso mexicano sobre política de drogas? Una, la Ley General de Cannabis, que efectivamente, digamos, es regular la producción, el procesamiento, la distribución, la venta y el consumo del cannabis. Ese se presentó exactamente a la semana, 2 semanas de que se aprobaron los referéndums en Washington y Colorado en el 2012. Esa fue la primera legislación y se han hecho algunas adecuaciones. La última, que se metió en una adecuación de esa misma ley, ya incluye asociaciones de usuarios de cannabis, ¿no? Tiene mucho que ver, Jorge, en su insistencia con las asociaciones y me parece que es correcto, aunque nosotros no nos quedamos ahí. A mí me parece que es corto quedarse en las asociaciones, y lo digo con mucho respeto, pero ese no nos arregla prácticamente el problema. Le arregla a una clase social que consume de esa manera, que tiene una gran información y les ayuda, y está bien, es su derecho, pero no nos arregla los graves problemas de descomposición del país o de un cambio fuerte en la política de drogas, pero sí ya está incluido ahí y salió y está todavía viva, está en la Comisión de Salud, aunque se metió en la anterior legislatura. La segunda fue en el proceso de un intento en el Distrito Federal de establecer una legislación para la tolerancia, un poco en el modelo holandés, ¿no? De que aunque fuera delito, porque esto está establecido a nivel federal, se planteaba que en el DF, que es la ciudad de las libertades, porque ahí, o así le decíamos, o decimos, porque ahí se legisló la interrupción legal del embarazo, ahí se legisló el matrimonio igualitario, ahí se legisló una especie de eutanasia pasiva, todavía muy acá, pero bueno, fue el primer paso a ese respecto, el divorcio express, etcétera, y parecía natural que en el DF se pudiera, en la capital de la República, tener algo más abierto, con centros de seguros, y entonces en ese marco ayudamos en una iniciativa a nivel federal, lo presentamos en distintos foros, Vidal Llerenas, el diputado Vidal Llerenas en la Asamblea Legislativa, Estela Damián también, me parece que Estela Damián, bueno, algunos más, en el Senado Mario Delgado, y en la Cámara de Diputados un servidor tratando de darle cobertura a esto, y modificamos ahí el gramaje y pasamos el tetrahidrocannabidol del grupo 1, que quiere decir que no tiene ninguna función, no tiene ninguna propiedad médica y es muy dañino para la salud, lo pasábamos del grupo 1 al grupo 2, más o menos, para favorecer la investigación también. Ese fue el segundo intento. El tercer intento tiene que ver con otra cosa que es patética. Fíjense que el sector salud reconoce que 2/3 partes de los enfermos terminales no tienen acceso a paliativos efectivos para el dolor. Y si 2/3 partes de los enfermos terminales, ¿qué les digo de los que no son terminales y también necesitan paliativos para el dolor? La escasez de morfina es tremenda y somos el segundo productor de amapola en el mundo. Y efectivamente se habla de que además ha subido la producción por el aumento de la demanda en Estados Unidos. Tiene que ver de alguna manera con algunos acontecimientos. Aquí en México le damos clase de geografía mexicana en el mundo porque cada vez la gente voltea a ver dónde fue la tragedia, ¿no? Entonces ya saben dónde está San Fernando, dónde está Villas de Salvarca, dónde está Apatzingán, dónde está Tlatlaya, dónde está Ayotzinapa, dónde está dónde está Tanguato, etcétera, ¿no? Una tragedia sustituye a la anterior. Bueno, el caso es que en lo que tiene que ver con lo de Ayotzinapa, los 43, tiene que ver con que esta es una zona que ha crecido o que es lo que le llaman el Triángulo Dorado, y ahí se cultiva mucha amapola. Pues bueno, hay escasez de morfina en los hospitales,
y todo lo que hacemos con la amapola es absolutamente ilegal. ¿Por qué no cultivarla de manera legal? Habría una regulación internacional, vendrían a fiscalizarnos aquí, ¿no? Y, no, bueno, la otra iniciativa que se metió es para que podamos cultivar amapola legal para la industria farmacéutica. Y eso sí les daría, porque lo que dicen a los campesinos es cultiva maíz y frijol en tierras donde pues sería muy pobre lo que dieran y no les resultaría nada. Esta sería uno, y además, insisto, habría regulación internacional. Y la cuarta es un acuerdo que tengo ya la apertura de decirlo, porque lo comentó el director de CONADIC, el presidente de CONADIC, Mondragón, habló de que habíamos llegado a un acuerdo para modificar gramaje, pero no solo llegamos a un acuerdo para eso. Entonces, pronto vamos a ver cómo rescatamos esos acuerdos, ya que los hicieron públicos, que eran, primero, apoyar la prevención, poner políticas de reducción del daño, porque en México las políticas de reducción del daño están por la puerta trasera, no están aceptadas en la Ley General de Salud. Es más, todavía hay quien dice que esas políticas promueven el consumo, etcétera, lo tienen ahí, pero ya hay algunas políticas que usan, pero por la puerta trasera. Entonces, un acuerdo era meter una definición de reducción del daño. Otro punto era usuarios problemáticos. Tratamiento de usuarios problemáticos, aunque le buscaron un eufemismo para problemático, no es que no me acuerdo, pero ya es muy importante, porque aquí en esta lógica, todos los que tienen que ver con drogas o son delincuentes o son enfermos. Y la verdad es que la inmensa mayoría no es ni delincuente, ni enfermo, ni genera mayores problemas. Es más, pueden llegar a ser presidentes de los Estados Unidos. Y otro punto es que modificábamos 4 leyes de la Ley General de Salud, 4 artículos de la Ley General de Salud para homologar, porque es contradictoria. Hay algunos artículos que la simple posesión ya es delito, y además cualquiera que esté en posesión, así esté por debajo de la tabla, tiene que pasar por Ministerio Público. Llegamos a un acuerdo para que nadie que estuviera por abajo de la tabla, ninguno pasara siquiera por Ministerio Público, simplemente le dan un folleto y se va a su casa. Eso era más o menos. Y modificamos las tablas. Qué bueno que Mondragón habló de cocaína también. Estábamos en marihuana, estaban resistiéndose a cocaína, pero ya habló de cocaína, porque efectivamente las tablas son ridículas. Termino diciendo 2 cosas. Uno, ridículo absoluta. El gobierno mexicano va a Viena, va a la ONU y dice: queremos un cambio en la política de drogas. En nuestro país está despenalizado el consumo, etcétera, porque existe esta tabla en el 479 de la Ley General de Salud. Pero en la práctica, nuestras cárceles están llenas. En la práctica, lo menos que le pasa a cualquier usuario que tiene, así sea por debajo de la tabla, es extorsionado y metido a la cárcel. Y el promedio de posesión en las cárceles es de 8 gramos de marihuana. Entonces, imagínense lo que es, entonces se paran el cuello diciendo hay despenalización, pero en la práctica tiene acá algo. Pasa sus pueblos, miren, es como el trabajo infantil. En la Constitución está prohibido el trabajo infantil y cada legislatura se para el cuello diciendo 1 año más. Y creo que ya a los 16 años, creo que ya no se puede, todos los 15 años o 14 no se podría trabajar, pero cada vez uno sale una cuadra y ya están los niños trabajando y no tienen ningún derecho por estar acá. Y bueno, el caso es que no está, termino con esto. En 1961 se construyó el muro de Berlín. Ya no está el muro de Berlín. En 1961 se rompieron las relaciones Estados Unidos-Cuba. Se acaban de reinstalar las relaciones Estados Unidos-Cuba. Bueno, pensaban que eso era inamovible. Vivimos en un mundo que pensábamos que el muro iba a permanecer todo el tiempo en una época. Pensamos que las relaciones en Cuba, Estados Unidos, era imposible de restablecer, por lo menos mientras vivieran los Castro, era lo que decían, ¿no? Pues bueno, en 1961 se firmó el Tratado Único de Estupefacientes de las Naciones Unidas. Si se pudo caer el muro de Berlín y pudieron restablecerse las relaciones Estados Unidos-Cuba, ¿por qué no podemos revisar ese pinche tratado que tanto nos ha jodido? Gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a estos 4 panelistas. ¿Se escucha esto? Se me hace que le bajaron el volumen ahora que habló Fernando, porque no era necesario. Hola, ahí está. Bueno, vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Preguntas por ahí. Enrique, Aldo. Bueno.
Bueno, buenas tardes a todos. Me gustó muchísimo la presentación de mi tocayo Enrique y de Fernando. Me gustaría saber, y creo que es interesante para todos los brasileños que están acá, saber un poco si la posición de ustedes es representativa del sistema político mexicano. O sea, ustedes son del PRD, entonces en el PRD, ¿qué representa la posición de ustedes? ¿Hay un consenso en ese sentido? Y en los otros partidos, porque por ejemplo a nosotros nos sorprendió mucho cuando Fox empezó a defender la legalización, pero eso tiene representatividad en el PAN y el gobierno mismo, o sea, el PRI, que piensa, ¿hay algún tipo de planteo en ese sentido al interior del Congreso, de los partidos? Entonces, espero que lo que dijeron no sea una excepción. Sí, gracias. Bueno, mi nombre es Aldo Contró, algunos acá ya me conocen. Bueno, también agradecer las presentaciones, muy buenas todas, también pues, la emotividad de ellas fue bastante aplaudible. Y bueno, mi comentario, pregunta y una invitación a extender un poco más sobre el tema es para Jorge Hernández. Yo sé bien que este modelo que tú presentas es el resultado de mucho tiempo de análisis muy profundo sobre la situación en México, las posibilidades, el terreno, las condiciones, etcétera. Algo con lo que yo no estoy muy de acuerdo, ya lo hemos platicado y esto es de alguna manera una invitación para que tú lo compartas con los demás y extiendas un poco más en ese sentido, es el tema de cannabis medicinal. Tú dices que sería una simulación, lo cual estoy completamente de acuerdo, California es un buen ejemplo de ello. Sin embargo, creo que la simulación está desde el 2009 con las reformas a la Ley General de Salud, ¿no? Y si me ponen a mí cuál simulación prefieres, pues optaría por la de cannabis medicinal, porque además me parece que más o menos pues pone terreno más firme para poder avanzar, sí, como decía Fernando también, hacia una regulación más completa, ¿no? Una regulación integral de la cannabis. Por un lado esto, ¿no? Y creo yo que existe la necesidad de introducir un cambio cultural en la sociedad mexicana. Eso es algo que comentaba Hanna hoy en la mañana, que en México la dificultad que existe es la falta de consenso de la sociedad para que digamos, los actores políticos puedan jugar estas cartas, ¿no? Creo que el tema de cannabis medicinal abre las puertas para este cambio cultural. El caso de Grace, que muchos conocemos aquí, pues creo que es un ejemplo también de ello. Por un lado esa parte y por otro lado está el tema de que pues sí hay pacientes que pueden ser muy beneficiados con ese tema, ¿no? Sí, en México no hay mucha demanda de cannabis medicinal, prácticamente no la hay, pero también porque es un tema desconocido para muchas personas, ¿no? Entonces sí creo que hay gente que puede ser beneficiada por esto, ¿no? Y que a lo mejor ni siquiera lo saben, ¿no? Entonces pues me gustaría que tú ampliaras más la postura que tienes y fuera de eso, o sea, digo, es un tema personal, una postura personal. Pero bueno, en general, o sea, la propuesta me parece que es bastante profunda, bastante detallada y que es muy completa. Y bueno, paso el micrófono. No, gracias. Mi nombre es Natalia Juárez. A mí me sonó mucho cuando presentaron al diputado Enrique Velázquez, que el compañero Jorge dijo, qué bueno que yo no estoy ahí, ¿no? De representante y de toma de decisiones que nos afectan a todos. Yo sí quisiera poner sobre la mesa de una cosa que es fundamental. Cada quien lo que hacemos va encaminado hacia un lado. Creo que al menos todos los que están aquí, unos desde la academia, unos desde la política, unos desde otros ámbitos, todos vamos encaminados a una libertad, a la libertad de cada uno de nosotros en tema de drogas particularmente. Y yo sí creo que deberíamos a lo mejor de tener un poquito más de comunicación entre lo que se está haciendo desde la academia, lo que se está haciendo desde la medicina y lo que con esfuerzos de este tipo de Enrique y de Fernando se hacen desde la toma de decisiones. Creo que cada quien trabajar desde su punto, de su esfera y ser como ventanas cerradas, pues poco va a ayudar a que avancemos hacia una política más libre, a una política de despenalización. Insisto, si estamos así como cerrados y yo no quiero nada con los políticos porque no me gustan, ¿no? Que estamos en todo el derecho de no gustarnos, además lo que no nos guste da igual, pero sí creo que si trabajamos cada quien, insisto, en conjunto, desde nuestras esferas, avanzaremos más pronto. Gracias, felicidades.
Bien, por un lado hay desde Santiago Baeza, invitado. ¿Desde dónde? ¿Cuánto? Aquí, ya, gracias. Bueno, vemos casos de funcionarios públicos, gente que desde arriba, desde las instituciones, está tratando de bajar el tema. El domingo pasado aquí en Guadalajara vimos una manifestación muy curiosa. Generalmente uno ve caras enojadas en las manifestaciones. Esta ocasión había caras contentas y ojitos rojos. La pinza siento que se está cerrando. Por una parte, desde abajo la sociedad presiona y desde arriba políticos valientes asumen el compromiso. ¿Qué tanto perciben, tanto en México, caso de Brasil también, que la pinza se esté cerrando? ¿Qué tanto estamos evolucionando como sociedad y como instituciones a alcanzar este tema de libertades? Gracias, soy Ricardo Salazar y le tengo una provocación a Fernando Belauzarán porque sé que le gustan. La primera es un dato, decirle que ya lo publicó, sin embargo, hace un par de días, que hay hoy dealers ya en la Ciudad de México, particularmente en la Roma y en la Condesa, vendiendo marihuana de Colorado. O sea, ya está pasando, no en la frontera, sino en la Ciudad de México. Y no descartemos también que en algún lugar de Guadalajara, que luego te venden una cosa que se llama Golden, que supuestamente es importada, pero no te dicen de dónde. Aquí en Guadalajara. Y aquí traigo el teléfono del dealer si lo quieres. Y la provocación es, porque Fernando cruza mucho el tema de la violencia con la legalización, pero habla específicamente, y en las iniciativas que ha presentado, de legalización de la marihuana. Pero al mismo tiempo nos dan, tanto él como Enrique, datos de que, a pesar de que es una gran cantidad de operaciones mercantiles, digamos, que se realizan en torno a la marihuana, lo que realmente genera la violencia está en otro lado. Está en lo que decías, la heroína, la cocaína y otras drogas como el cristal. Entonces, ¿cómo podemos de verdad hablar de que la marihuana va a disminuir la violencia cuando en realidad la violencia tiene que ver con otras drogas? ¿No estaríamos ya de verdad en posibilidad o necesidad de dar el siguiente paso y legalizar de verdad todas las drogas? Bueno, yo quería hacer un comentario, aprovechando a aclarar un poco sobre la pregunta de Enrique, la representatividad. Cuando hemos organizado esta mesa, la idea era hablar de modelos de regulación. Hemos, por supuesto, llamado personas que son favorables. Uno puede preguntar qué tan científico es elegir más o menos gente que está toda a favor de la regulación. Es una pregunta pertinente. Pero a eso yo tengo algunos comentarios. Es un poco, en primer lugar, es muy difícil encontrar voces prohibicionistas que realmente puedes dialogar con ellos, ¿no? Porque muchas de estas voces son tan virulentas, son tan violentas y agresivas. Es como, voy a exagerar un poquito para términos didácticos, decir, vamos a hacer un debate sobre la violencia y le vamos a invitar un neonazi para dar su perspectiva, ¿no? No todas las voces merecen ser escuchadas y, bueno, además, estas voces ya dominan por completo el debate público, ya son predominantes en todas las instancias. La traducción que los medios hacen de la reflexión es reduccionista. Entonces, hemos optado por traer personas, además porque nuestro interés es ir más allá de la moral, de la religión, del dogma, y pensar y discutir realmente alternativas de prohibición. Porque el castillito ya empezó a caer, el dominó ya empezó a caer. Ahora ya es un mundo que va hacia la postprohibición. Nos toca discutir alternativas, nos toca discutir posibilidades, nos toca discutir datos. No estamos aquí solo para estar en ideas generales, ¿no? de una utopía de un mundo sin drogas que no existe. Y bueno, pensamos que es tarea de la academia elevar un poco el debate. Claro que sería bueno tener otros interlocutores en un continuo, ¿no? Que no sean tan radicales, pero que se puede debatir en un buen nivel. Pero en este caso fallamos porque no conocemos dichos interlocutores. Entonces, es un poco una aclaración que yo quería decir. Y también quería decir una otra cosita, que en Brasil tenemos un dicho, voy a decir en portugués, político es todo igual. El pueblo dice, políticos son todos iguales. Y yo creo que aquí es un buen ejemplo, que no todos los políticos son iguales, y por eso
Yo también les invito a un aplauso para personas que toman un alto riesgo en sus carreras profesionales como políticos. Muchas gracias, Vía. A ver, pasemos a las respuestas. Primero tú, Marcelo, ¿qué es? Va, ahora. Bueno, primero, Vía, yo creo que tienes razón en señalar algunas cosas, pero en otras es justamente modelos regulatorios, es qué pasa si no nos quedamos en lo mismo. El debate aquí no es si hay que moverse o hay que quedarse, sino si nos movemos, ¿qué sucede? Entonces, con eso me siento cómodo en la mesa, no necesito tampoco a alguien que justo diga que no hay que moverse. Yo creo que ese es el acuerdo del que partió la mesa. Rápidamente, con respecto a lo de cooperar entre todos, pues sí, obviamente. Yo, de hecho, lo que dije sobre la política es real. O sea, yo no quisiera estar en los zapatos de ciertas personas que tienen que hacer labores, o sea, las presiones que un diputado sufre, la forma en que tienen que encarar las cosas, son limitativas para todos. O sea, cuando uno está ahí y cuando no está, uno también puede aprovechar la oportunidad pues, para decir lo que algunas veces no se puede nombrar en la política, cosa que es cierta. Yo tengo, a ver, una primera cosa es rápidamente la cuestión de los umbrales y de elevar la cantidad. Perdonen que se los diga a ustedes, y hay también gente aquí que sé que está a favor del asunto, pero yo creo que elevar los umbrales es una salida falsa, aunque sean 30 gramos o 25 gramos, porque la dinámica del ejercicio real de la ley sobre el usuario es que si tienes 28 gramos, el policía va a tener 4 más. Si tienes 5, va a tener 3 más, pero siempre es una forma de negociación. Y lo único que hace es elevar el techo de negociación y hacer más cara la extorsión. Entonces, yo creo que la solución jurídica legal es eliminar la posesión como delito, de esa y cualquier otra droga. Mientras no existan indicios de tráfico, de comercio y tal, entonces se podría tipificar. Pero si no, la mera posesión es un elemento de negociación del usuario con la ley y ahí es donde se da la corrupción y la extorsión. Entonces, puedes pasar a hacer 40 gramos, el policía va a traer 3 más para ponerte los 3 más que necesitas para que te extorsione. Entonces, no creo que esa sea la discusión. Eso es una observación que desde hace rato sabes que vengo, digamos, diciendo. Yo te haría una pregunta sustancial, Fernando. O sea, bueno, 2. Una, dices que el Estado no se debe meter en nuestro cuerpo, sí, y entonces, en tu última propuesta de ley, el Estado se mete en mi balcón a quererme cobrar impuestos por una planta que no va a salir al mercado ni tiene por qué cobrarme impuestos. Entonces, ojo ahí, yo quiero que me expliques eso. ¿Sí? 1. Y 2, en tu idea de ir más allá, con lo que yo no estoy yo estoy de acuerdo en que hay que ir más allá, intentar regular los mercados y tal, nada más que depende, legislativamente hay limitaciones también, es en tu propuesta regulatoria del mercado, ¿quién va a producir la marihuana? Yo te lo voy a preguntar, ¿quién la va a producir? ¿Quiénes son los, de dónde va a salir? Porque ahí está el asunto, ¿va a ser la Marlboro? ¿Va a ser Fox? ¿Va a ser quién? ¿Va a ser el Chapo legal? O sea, ¿quién? O sea, si no se resuelve eso, yo creo que, y ese es un asunto con la marihuana, es que en el origen y en el núcleo está el cultivo. Y si no hay quien cultive, entonces, si no se regula quien cultiva, entonces no se regula el mercado. Eso para ti, Aldo. Finalmente, marihuana medicinal. Una cosa es que el cannabis tenga valor terapéutico, lo cual a mí me parece que no hay posibilidad de ir en contra de eso. Está demostrado históricamente en muchos estudios científicos que puede ser benéfico para esto, puede ser, sin duda. Que hay gente que la necesita realmente y que puede beneficiarse altamente de ella, tampoco tengo duda, y tampoco tengo duda de que esas personas tienen el derecho a acceder a ese tipo de medicamento que les puede hacer llevadera su vida de manera mucho mejor. O sea, yo estoy solidario con ese derecho. A mí me parece que es un derecho inalienable, que es de todas las personas, aun cuando en su vida hayan visto una planta de cannabis o no. ¿Sí? Como una niña menor de edad con epilepsia, etcétera, etcétera. Sin duda. Pero me parece que políticamente es un error terrible hablar como un primer paso regulatorio de cannabis medicinal antes del que el cannabis con fines no medicinales, porque es
el cannabis con usos no medicinales es más del 85, más del 90%, tú lo sabes, de usuarios que hay en este país, en el que en todo caso, si lograra regular cannabis medicinal, que quién sabe qué va a producir de nuevo y bajo qué términos, quién va a correr realmente, yo como usuario, que puedo conseguir marihuana en la cuadra de aquí cerca, en la Ciudad de México, en cualquier lugar, ¿por qué voy a ir a con un doctor a que me dé una receta para que alguien me considere un enfermo? O sea, no va a regular nada del mercado que existe realmente. Entonces, me parece que es un error político entrar por ahí solo porque las buenas conciencias no pueden decir que no a una niña con epilepsia. Y la niña con epilepsia tiene todo el derecho del mundo, además del CBD, que es una sustancia que ni siquiera está regulada, ni siquiera está controlada. Entonces, no es esa la discusión es que no se puede entrar por ese lugar pensando que eso va a abrir la puerta de la misma manera. Por eso yo propuse 4 tipos de cultivo y que cada uno se vaya discutiendo con su propio ritmo. Mientras tanto, que haya cannabis para todos. Gracias. Yo no estoy en una mesa que una discusión mexicana que estoy, pero no, no, solamente algunas, yo acho que es muy importante que Bia y la otra persona, usted que dice sobre el papel de la academia de los otros actores, yo pienso que cuando está claro que no se trata más de apontar y reconocer los equívocos de la prohibición. Cuando comencé con este tema muy joven, era quase prazeroso perceber todos los equívocos de los presupuestos. ¿No? De mi punto de vista, hay 2 presupuestos en el prohibicionismo que deslocam o espaço do Estado, que é o pressuposto da intervenção indevida em uma conduta individual, e o segundo pressuposto, que é possível combater os danos desta ação a partir de uma perseguição penal e militar. Pero é tão claro e óbvio, pero está claro acá também que o que pega é que mais difícil é pensar, como perguntou Jorge agora, o que dói, o que dói mais é pensar quem produz, como produz, para quem produz. Isso é o caminho, para mim, mais efetivo de demonstrar, inclusive para ganhar mais a opinião pública e apontar como hacemos isso. O que passa em México é o mesmo que passa em Brasil com relação à opinião pública. A opinião pública brasileira é completamente contrária à mudança. A tragédia é diferente, pero talvez quizá tão intensa quanto acá. O índice de homicídios em Brasil é maior que em México. Acá é 23, se eu não me engano. Em Brasil é 27 por 100.000. E outras medidas de aprisionamento. Passamos situações parecidas com as peculiaridades, pero está claro que as pessoas não imaginam, não conseguem conceber o que é ser permitido usar drogas. Precisamos pensar um pouco mais nisso e sair um pouco de nossa certeza e nosso consenso de que o proibicionismo é este fracasso que nós sabemos que é. Pero por que lá fora as pessoas não concebem a ideia de que as drogas serão permitidas? Há algo que não fecha nesse circuito, que não é compreendido como pode ser. Não, em Brasil agora está, creio que Cristiano vai falar um pouco mais da descriminalização, pero a descriminalização do uso não é aceita porque as pessoas dizem, como vou dizer para meu chico que não pode, que o Estado diz que não é crime usar uma droga, ele vai dizer que pode usar a droga. Então, este acho que é um desafio de pensar, apresentar a construção de um caminho em que as drogas não sejam mais proibidas. Não estou minorando a necessidade de apontar a tragédia, mas estou apontando a necessidade de melhorar os caminhos que devemos seguir na regulação. Este é um ponto que acho que é importante se pensar. Sí, bueno, en lo que decía Enrique en el asunto de
de cuántos somos. Yo lo dije al final de mi exposición, hay muchos políticos hipócritas que en lo corto dicen, tu iniciativa está muy bien, está muy padre, sí, como no, esto se utiliza, es muy común, debería de hacerse como tú dices, pero fíjate que ahorita como vienen las elecciones no puedo opinar, no puedo votar en ese sentido porque pues, somos políticos con prejuicios, los prejuicios no dan votos y bueno, se entrampan una serie de avances que deberían de darse en una sociedad como la nuestra de una manera mucho más rápida, pero en este país siempre hay elecciones, en cualquier parte. Cada año hay elecciones en alguno de los estados, entonces eso ha complicado un poquito que algunos puedan poner cara como para tomar una decisión. Pero sin embargo, yo te puedo decir que cuando yo propuse este tema, logré ver que muchos, algunos están aquí, sin haberlo platicado previamente si estábamos de acuerdo o no con el tema, simplemente identificándonos como progresistas, como liberales, y que habíamos hecho algunos trabajos. Cuando decidimos presentar esta iniciativa, nos dimos cuenta que muchos activistas, personas que trabajan en los medios de comunicación, que están, porque esta iniciativa fue bien aceptada por los medios de comunicación, nada más hacían algo muy chistoso, ¿no? En cuanto decían en la televisión, entrevista, Enrique Velázquez propone la despenalización del consumo de marihuana y la primera imagen que sacaban era un cuate con un churro de este tamaño, fumando, ¿no? Era automáticamente promover, como si se promoviera el consumo. Y es una cuestión que se ha quedado en el inconsciente, aunque tú lo que propongas que en la despenalización es que no detengan y que no encarcelen a tantas personas por portar pequeñas cantidades de marihuana. En este caso, yo creo que, y desde mi punto de vista, nunca debes de quedarte en el todo nada. O es como lo planteamos, pero que no existan avances, ¿no? O sea, o nos vamos a la legalización de todas las drogas, o mejor no hagamos nada. O ese es el único fin. Yo siempre creo que los avances en materia de derechos, de política, de seguridad, de libertad, han sido poco a poco. Y he pensado que tenemos que buscar alternativas en una sociedad que nos han, ni siquiera, tú le preguntas a cualquier persona, ¿desde cuándo es el prohibicionismo? Y no te van a saber decir. Simplemente la marihuana es lo más parecido al diablo. La marihuana es la causante de todos los males y tenemos que empezar a desmitificar esa parte. Cuando les dices, ¿saben cuántas personas se han muerto de sobredosis de marihuana? Muchas personas creen que bastantes. Dices, ninguna. Y vaya que hay algunos que lo han intentado. Y no hay un asunto de estos. Entonces, hay algunos que no lo han logrado, pero lo han intentado. Entonces, yo sí creo que en esta batalla, porque es una batalla cultural, tenemos que ir buscando algunas alianzas políticas para que en poco tiempo podamos avanzar. Lo que dice Fernando, que de los acuerdos que se han dado a nivel federal, está bien. Nada más que yo soy diputado local y en el estado únicamente se puede hablar de narcomenudeo. Y narcomenudeo, por eso nos hablamos de elevar el gramaje y de la utilización para fines médicos, porque no podemos regular ni la venta ni el cultivo desde el estado, porque la ley no lo prohíbe. O sea, sería estar proponiendo cambios que serían difíciles poder lograr. Sin embargo, el planteamiento que se hizo desde el estado fue de esa manera. Y me parece que entonces en esos avances, y alguna vez que yo hice la consulta pública con los 3 ejes que yo planteaba, el tema de elevar el gramaje, la posibilidad de tener un instituto para atender a personas con adicción y la posibilidad de tener el uso médico y terapéutico, con la consulta pública que hicimos, el resultado fue el que dije hace un momento y modificamos la iniciativa y lo dejamos únicamente para uso médico, que es la que tendría posibilidades de avanzar. La otra opción era, aunque la gente dijo lo que quiera en la consulta que yo propuse, pues de todas maneras yo hago lo que me pega la gana y no lo modifico. Yo pienso que un demócrata debe de buscar que en los resultados de una consulta inmediatamente plantear los cambios que nos puedan dar
un avance para que tener una discusión mucho más profunda y empezar a quitarle el estigma. Y yo lo digo sinceramente, me parece que debemos entrarle a la discusión de la legalización de todas las drogas, no únicamente la marihuana. Creo que la marihuana es un buen principio y como dice mi amiga Natalia, que todo esté verde y bien regado. Miren, hay una paradoja prohibicionista. El estado ideal del prohibicionista en su percepción es la vigilia lógica, ¿no? El estado ideal es estar en vigilia y ser lógicos, racionales. Y sin embargo, nos quieren mantener a que sigamos usando o implementando políticas que no dan ningún resultado, sino que, logran exactamente lo contrario a lo que dicen buscar, es decir, lo más irracional posible. A pesar de que en su ideal de percepción debiéramos estar en la vigilia lógica. Para mí eso me parece una distopía, aparte irrealizable, pero es absurdo. Ahora bien, decía Mauricio, es que evidentemente la gente dice, ¿por qué permitir las drogas? Pero las drogas sí están permitidas, un montón de drogas están permitidas. Es más, yo no conozco a alguien que pueda vivir sin drogas. Todos vivimos con drogas, sean legales o ilegales, de alguna manera, que nos pueda de alguna manera alterar los sentidos, incluso algunas que que produce nuestro propio cuerpo de manera natural, como las endorfinas, como la adrenalina, etcétera. No podemos vivir sin drogas. Es más, en la farmacia se venden drogas mucho más potentes que otras que no están, que otras que son ilegales en la calle. Cuando está el caso de Grace, de 8 años, el sector salud está muy tranquilo diciéndoles, consuma estas medicinas, ha probado ya 19 medicinas distintas con 11 especialistas, y hay algunos efectos secundarios, uno que le reduce la visión, verdaderas bombas en el cerebro, y con eso están muy tranquilos, pero se espantan porque les puedas dar cannabidiol, cuyos efectos secundarios son irrisorios e inocuos frente a las otras medicinas que está tomando. Hay una tremenda hipocresía, ¿no? Llegan y algunos dicen, sí, pinches marihuanos, mientras acaban de tomar su tafil, ¿no? Hay un problema ahí y hay que informar, ¿no? Son los oscurantistas los que no quieren que haya conocimiento y que no sepan, y hay que dar esa batalla. Y yo no quiero minimizar lo medicinal, es cierto, dicen, es que no es suficiente, sí, nada más que nosotros no estamos en el poder, ni somos dictadores, ¿no? Estamos en una situación en donde los prejuicios efectivamente, incluso sectores importantes de la opinión pública, porque pesan las buenas conciencias, están en contra, y hay que dar el paso que se pueda dar. Miren, ¿por qué cambió la percepción en Estados Unidos? Estaba en los 90, en las encuestas había más o menos 30-70, 30 a favor, 70 en contra. ¿Qué es lo que hizo que ahora las encuestas sean distintas? Pues yo creo que el éxito de la marihuana medicinal, porque encontraron que la planta no es la planta del diablo, no está maldita, la planta no es la cosificación del mal, ¿no? Y eso, ver que tuvo resultados tangibles con personas de carne y hueso, fueron un remedio contra los prejuicios, y ahora la percepción es distinta. Ahora, hubo una ley, termino acá, sí, termino, termino con esto. Les había dicho que eran 4 leyes y solo les mencioné 3, es que ya saben cómo son las drogas, ¿no? La otra efectivamente era sobre propiedades medicinales, y hoy hay diputados y senadores de todos los partidos que están de acuerdo en avanzar en lo medicinal. ¿Qué hacemos? Les decimos, no, o es todo o muerte. Si es cuando uno dice todo o nada, normalmente es nada. Hay que dar el paso que se pueda. Y sobre los gramajes, yo estoy de acuerdo, no es que nosotros no decidimos solos. Y si pasar de 5 gramos a 15 o 20 gramos le va a significar la libertad de un joven, ya valió la pena. Ya valió la pena, por uno ya valdría la pena, y yo esperaría que hubiera más. Y nada más con lo de Jorge, porque sí, los impuestos en la casa, nada más que sí, uno dice cuántas plantas tiene, pero no quiero decir que el Estado tenga que verificar que tenga 6 plantas y se meta a tu casa. Tú lo declaras, ¿no? Y hay otros países donde está ahí. ¿Cuál era el punto? Fue una discusión muy fuerte que tuvimos, ¿no? ¿Quieres permitir el autocultivo que se vea que no es para promover? Porque regular no es promover, así como prohibir no es prevenir, regular no es promover. Y
simplemente, y termino diciendo, tiene razón, cada vez que hablamos de marihuana ponen a alguien en la tele fumándose acá, pero no es Michael Phelps el que sale con su bong en eso, porque parte de su lógica del miedo es el estigma y mantener el estigma. Bueno, esto da para muchas cosas, solamente termino diciendo que ¿dónde está el principal obstáculo? Bueno, decías tú del partido, es el PRD ya lo acepta como suyo. Y hubo un foro internacional de política de drogas aprobado por la Cámara de Diputados, que fue plural y que trajeron gente, o sea, se ha avanzado. Y 4 riesgos que se ahorran, nada más que las madres de familia de clases populares son las más reacias, pero ellos tienen que aprender que el riesgo es por la prohibición, porque sus hijos tienen contacto con la delincuencia, porque sus hijos tienen riesgo de represión policíaca, porque pueden tener contacto con sustancias más tóxicas, porque no hay control de calidad y porque tienen contacto con drogas más duras. Eso tenemos que hacerlo, pero bueno, es una batalla fuerte y bueno, dice Beatriz que ya. Un aplauso, por favor, para nuestros 4 ponentes. Ha sido una gran mesa.